El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy es un día grande. Aparte de ser domingo, estamos celebrando esta maravillosa solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, en donde celebramos en cada Eucaristía ese misterio pascual, ¿no? Recuerdan, ¿no? Que es el misterio pascual, ¿sí? El misterio pascual, ¿no? ¿Sí recuerdan? 1, 2, 3. El Concilio Vaticano II, bueno, el magisterio de la Iglesia Católica nos dice que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida de todo cristiano. Es nuestro centro. Y aquí se actualiza, no repetimos, se actualiza el misterio pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio pascual, eso es lo que celebramos, lo que actualizamos en cada una de nuestras celebraciones. Hoy escuchamos en las primeras lecturas, ¿sí?, cómo era en el Antiguo, sobre todo en el Antiguo Testamento, había una cultura del sacrificio, ¿no?, del holocausto. Era ofrecer sacrificios a Dios. Ofrecerle sacrificios a Dios tenía varias finalidades. Uno, para pedirle perdón a Dios, era la manera de reconciliarse con Dios, ofrecer lo mejor a Dios, la manera de reconciliarse con Él, pedirle perdón, ganar su misericordia. Dos, el reconocimiento de la grandeza de Él, era la manera en que nosotros los hombres reconocían que ese Dios los acompañaba, la manera de renovar su alianza, ¿sí? En Jesucristo, ese sacrificio es maravilloso porque ya no es un animal, es el mismo Dios que se encarnó, nuestro Señor Jesucristo, se hace Él mismo ofrenda. ¿Para qué? Para la salvación nuestra. Es decir, en cada celebración eucarística, Dios quiere establecer, renovar una alianza con nosotros. ¿Y qué es una alianza? Un acuerdo, un pacto. Es como una alianza. Y podríamos decir que es como una alianza también matrimonial con el Señor. ¿Sí? Nosotros nos desposamos espiritualmente con el Señor. De hecho, en las Sagradas Escrituras, en el Cantar de los Cantares, cuando leemos el Cantar de los Cantares, encontramos unos textos bastante
unos textos de amor, ¿no? De Dios que le habla a su alma. Mi amado es mío, yo de mi amado. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde te fuiste? ¿Sí? Porque Dios quiere establecer con nosotros esa relación, ese pacto de amor, ¿no? ¿Y qué es una alianza? Pues sencillamente ese compromiso mutuo, ¿sí? Y en esa alianza hay siempre un intercambio ¿de qué? De votos, ¿sí? De votos. ¿Y cuáles son esos votos? ¿No? Normalmente en un matrimonio, ese intercambio de votos, ¿sí? Cuando usted se agarra con su pareja, los que se han casado o se van a casar, prepárense, porque llega un momento en que yo, fulano, X, te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel. Empieza a sacar la lista. ¿Cómo es que dice? Y prometo serte fiel en... No, pero ustedes tienen más ganas hoy. Díganlo sin miedo, díganlo sin miedo. ¿Sí? Y prometo serte fiel en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Eso es un voto, usted hace un voto. ¿Sí? Y en la otra parte también le hace a usted un voto. Y yo, fulana de tal, te recibo a ti como esposo y prometo serte fiel. Díganlo también ustedes, señoras, díganlo también ustedes. ¿Sí? Eso es un intercambio. Ahora, si Dios establece con nosotros una alianza en cada Eucaristía, ¿cuáles son los votos? ¿Sí? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es ese compromiso que Él quiere adquirir con nosotros? Tan sencillo es que Dios no te está pidiendo que tú le des tus virtudes, tus cualidades, todo lo que ven de ti que es bonito, que es maravilloso, porque ¿sabes una cosa? Eso no proviene de ti, eso Él te lo ha dado. O sea, lo bonito, todo eso maravilloso que tú eres, eso Él te lo ha dado. Por eso nosotros creemos en la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que Él quiere que tú le des? Que le des tu humanidad, que le des tu complicación, que le des tu debilidad, que le des tu pecado, que le des tu miseria, que le des todo lo que consideras que te aparta de Él. Esa es la alianza que Dios quiere establecer contigo en cada Eucaristía, en cada celebración. Qué maravilloso. Miren, en cada una de estas fiestas siempre cuento esta historia y perdónenme por ser tan repetitivo, ¿sí? Pero siempre cuento esta historia, algo que me pasó a mí cuando estaba más jovencito, estaba de seminarista y una vez en la capital de mi país estábamos allí en una parroquia en el centro, en pleno centro de la capital, una parroquia, y el sacerdote que estaba presidiendo la Eucaristía me invita a mí a ayudarle a dar la comunión, ¿sí? A la gente, al pueblo. Y entonces, en ese momento que estaba dando la comunión, cosa que para mí es un regalo maravilloso el poder tener el cuerpo del Señor en mis manos, es algo, un regalo que definitivamente indigno soy, pero el Señor me lo quiso dar para poder tenerlo en mis manos. Estábamos dando la comunión y se acerca una señora, me agarra el brazo y me dice, necesito hablar con usted después de la misa. A mí me dio hasta vergüenza con el padre porque yo decía, pues que yo no soy el padre es él, ¿sí? Entonces, me agarra y me dice, necesito hablar con usted después de la misa. Miren, cuando termina la misa, ella se acerca, una señora, se acerca y me dice, quiero hablar con usted, miren, esta es la tercera Eucaristía en la que entro, porque llevo como 3 días sin comer. Entonces, la única manera de alimentarme es venir a una misa y comulgar. Yo quedé como que, así como muchos, Mi pregunta, ¿eso fue sacrilegio? ¿Eso fue sacrilegio? ¿Fue sacrilegio? ¿Fue una falta de respeto con el Señor? ¿Seguro? Pero no todos responden con la misma seguridad. Seguro que no fue una falta de respeto. Entró a 3 misas el mismo día, comulgó porque tenía hambre física. ¿No? Porque uno viene a una misa, cuando uno viene a comulgar, uno viene aquí a recibir,
al Señor, no viene a recibir al Señor. Llevaba 3 días sin comer, entró a varias misas y lo recibió de esa manera. Ese día yo entendí, y no, efectivamente no fue un sacrilegio, no fue un sacrilegio. Entendí realmente el sentido de la Eucaristía es alimentar nuestras necesidades, las humanas y las espirituales, todo, porque Dios no es tacaño, Dios es generoso y quiere alimentar todo, quiere darnos en plenitud todo lo que nosotros necesitamos para que un acto sea pecaminoso y no dejemos esto ahí en el tintero. Como que, bueno, ¿cómo así? Que nos están diciendo si fue sacrilegio. Para que un acto sea pecaminoso tiene que haber una conciencia, ¿sí? Una conciencia. O sea, cuando hay una recta intención, ¿sí? Aunque aparentemente sea malo, por ejemplo, no venir a misa un domingo, nos dice la Santa Madre Iglesia que es pecado, ¿sí? Pero si a usted se le cruza un enfermo en la calle que le está pidiendo auxilio, usted viene preciso a misa y se le cruza a alguien en la calle y está enfermo y lo tiene que llevar al hospital y se perdió de la misa, ¿eso es pecado? Porque es cambiar la misericordia por misericordia, no es pecado, porque su recta intención es servirle a Dios, agradarle a Dios. Pero si se presenta algo en el camino, pues usted tiene que responder, no puede hacer como con el buen samaritano, tengo que ir a misa, muérase primero, o aguante a ver y después voy a misa. No, para que un acto sea pecaminoso tiene que haber una intención, o sea, la intencionalidad es lo que mide mi acto, ¿sí? Por eso los sueños no son pecado. Si hay gente, es que soñé feísimo, padre, no son pecado porque no es conciencia, no es consciente, no son pecaminosos, no es pecado. Ahora, cierro, ya aclaramos ese punto, ¿no es cierto? Cerramos. Ahí entendí en esta realidad de esta mujer que definitivamente el Señor quiere alimentar nuestras realidades. O sea, nosotros somos necesitados. Alguien me decía a mí una vez, me decía en estos días, el día que tú no te sientas necesitado, el día que tú no sientas que necesitas crecer, ese día estarás hablando con un discurso luciférico. Se los decía hace 8 días. Estarás hablando como el diablo, porque ese es el discurso del diablo. No te serviré. Yo no te serviré. ¿Por qué? Porque él se sintió, ¿qué? Autosuficiente. Dios no nos quiere autosuficientes, ¿no? Porque cuando uno cree, cuando uno piensa que maneja las situaciones, es cuando más uno cae. Hay cosas que uno no maneja y hay cosas que uno tiene que saber, que tiene que rendirse ante Dios y pedirle y clamarle su misericordia y su gracia. Porque no hay nada más sino eso. Y por eso en esta Eucaristía en la que celebramos su pasión, muerte y resurrección, Dios quiere establecer esa alianza contigo. ¿Qué quieres darle a Él? Y Dios quiere hacer ese intercambio de votos. Él te da lo mejor, Él te da su misericordia, Él te da su gracia. ¿Qué le das a cambio? ¿Qué le das a cambio? Porque a veces uno puede venir aquí y miren, nos pasa, perdón lo que voy a decir, ¿me perdona la expresión que voy a decir? No lo tomen a mal, pero nos pasa lo del bobo. ¿Sí? Nos dejamos tumbar. Nos pasa lo de Simón el bobito. Entonces venimos acá, tenemos semejante promoción, tenemos semejante regalo y estamos distraídos. ¿Sí? Y estamos distraídos. Miren, con esto les quiero decir que la iglesia necesita cristianos audaces. Necesita audacia. La santidad necesita audacia. La gracia se la han arrebatado los que son audaces. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Juan capítulo 3, si no estoy mal, las bodas de Caná. ¿Quién fue la primera audaz? La Santísima Virgen María. Llega ella, o sea, la primera audaz. Llega ella toda campante, ¿no? Hijo, se les acabó el vino. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo el hijo? O sea, mujer, no, o sea, no. Prácticamente, perdón, Señor, o sea, no te metas, mamá. ¿Sí? ¿Y qué le dice la mamá?
hagan lo que les digo, ¿sí? Y se va. ¿Y qué consiguió esa actitud audaz? El milagro, ¿no es cierto? El milagro, la audacia, el milagro, ¿sí? La mujer hemorroísa gastó su fortuna, su plata en doctores, en adivinos, en curanderos, en todo, en yerbateros. Entonces, imagínese, esta mujer que se gastó toda su plata para curar sus hemorragias, se la gastó como nos pasa a más de uno, ¿sí? Entonces, como Dios no me escuchó, me voy a buscar a ver si por arte de magia esto cambia. Y no es así. Y llega un momento, esta mujer, estaba Jesús pasando en medio de la multitud, y esta mujer, ¿qué hizo? Esta no se puso a pensar si la iban a regañar. Se enganchó el Señor ahí y se arrebató, ¿qué? La gracia, ¿no es cierto? Y el Señor dice, ¿quién me tocó? ¿Y qué le dice el Señor? Por tu fe te ha salvado. O sea, nosotros podemos estar en esta fiesta, en semejante antesala al cielo, pero si no tenemos la audacia de arrebatarnos la presencia del Señor, jamás vamos a experimentarlo. Jamás vamos a experimentarlo. Y uno puede estar distraído, dormido, mirando el tiempo, el reloj, todo, ¿no? Porque para nosotros el tiempo vale oro, ¿no? Mi tiempo vale oro, pero para Dios el tiempo es eternidad, ¿sí? Y entonces en cualquier momento Él puede hacer cosas grandes contigo, pero también hay que arrebatarse la gracia. El dormido, mira, a veces los hijos de las tinieblas son más astutos, o sea, son más, uno dice, a veces uno se pone a mirar o películas, o mirar de pronto muchas situaciones, y uno dice, pero definitivamente es que esta gente no se le escapa ni media, ¿no es cierto? Sí, el que quiere hacer el mal lo hace y planea y todo eso. Inclusive usted hasta a veces para hacer el mal usted planea, cuadra, coordina, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no transformarlo para el bien, no? ¿No? Para el bien. Miren, muchas veces los astutos hasta se sacrifican, madrugan, escriben, ensayan, repiten, hacen tantos esfuerzos para poder lograr ¿qué? Su objetivo. Y nosotros, despistados, no hay nada más terrible que encontrarse un despistado, ¿no es cierto? O que hablar con un despistado, alguien que está despistado. ¿No? Cuando uno tiene que dar una segunda explicación, eso es misericordia. ¿Sí? Pero cuando tienen que dar una tercera explicación, ahí sí ilumínalo o elimínalo, Señor, porque por despistados, ¿no? Entonces uno como que, bueno, dos, está bien, pero ya tres, no, vaya que lo exorcicen. Entonces es muy importante no estar despistados, sino tener la audacia de captar el momento, y cada momento es un momento grande para ti. Dios te ama tanto que quiere darte a través de esta celebración, o más que esta celebración, a través de este momento que no se repite, sino que se actualiza. ¿Sí? Esta Eucaristía te quiere dar su misericordia, su amor y todo lo que tú necesitas para ser feliz. Es Él el que te lo va a dar, nadie más, nadie más. Miren, y la Eucaristía es la misma donde tú la celebres, la Eucaristía es la misma, culturalmente es la misma donde tú estés. Yo recuerdo una vez, les voy a contar algo, ¿sí? Un chismecito. Y yo recuerdo una vez, cuando empecé, estaba en mitad de mi proceso vocacional, me enviaron a República Dominicana. ¿Hay dominicanos acá? Sí. ¿Y qué es lo que? ¿Ah? ¿Cómo tú estás? ¿Sí? ¿Ah? Llegué allá, ¿no? Imagínense un colombiano en República Dominicana, ¿no? ¿Sí? Eso es como un mangú sin salami. Entonces fue muy bonito, uno llega allá y culturalmente, o sea, las Eucaristías me impresionaron mucho. Recuerdo una Semana Santa, un Jueves Santo, o sea, impresionante, cómo el Señor a mí ese día
yo estaba pasando como por el discernimiento, ¿será que? Porque uno a veces es tan torpe, uno, ¿será que sí? ¿Será que todavía sí? ¿Será que no? Uno muchas veces vive deshojando margaritas, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? En la vida espiritual como que deshojando margaritas, y yo estaba ahí deshojando margaritas, pues, ¿será? Sí. Y el Señor ahí me dijo, no, lo quiero como sacerdote, allá ese Jueves Santo. Y yo recuerdo que las Eucaristías son muy especiales, la música, yo como soy muy musical, me impresionaba mucho, hay un instrumento que utilizan mucho allá que es la tambora, ¿no es cierto? Y la güira, ¿no? Entonces uno está en la misa y... ¿Sí? Y entonces uno como que se le prende como el que... ¿Sí? Y entonces uno está ahí, ¿no es cierto? Me corrigen los dominicanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo estaba pero feliz, estaba en mi zona de confort porque yo decía, bueno, qué bonito es ir a una misa. Qué bonito ir a una misa donde tú te sientas a gusto, ¿no? Uno se viene a la misa, uno se siente a gusto, ahí está el Señor, está la alegría, está el gozo, y uno... ¿Sí? Y todo el cuento de esto, ¿no? Y resulta que como a los 2 años, coge y me dice, no, ya no vas a seguir ahí en República Dominicana, sino que te vas para Francia. Y entonces cambiamos para Francia, entonces pasar de... a pasar a... ¿Sí? Y entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y el Señor y esto se los digo no con la pretensión de hablar de mí, se los digo por la experiencia que yo tuve, es la misma Eucaristía. Decía, esto no se trata del ambiente externo que le pongas a las cosas. Se trata realmente de una disposición del corazón. Y el Señor me hacía entender, aquí estoy yo para alimentarte. Aquí estoy yo para sanarte. Aquí estoy yo para enriquecerte. Aquí estoy yo para quitar tu hambre y tu sed. Lo que muchas veces buscas en otras cosas que te deslumbran fácilmente, yo te lo doy y te nutro. Por eso, qué maravilloso, para mí esta fiesta es maravillosa porque es ese recordatorio de saber de que nosotros tenemos un alimento que es eterno, un alimento que no pasa. Por eso esa debe ser la motivación más que el miedo, dice San Juan, el amor echa fuera, ¿qué? El temor. ¿No es cierto? Con Dios uno no puede tener una relación de temor, ¿sí? De temor, sino de amor. Y por eso, cuando uno viene a una misa, uno viene por amor. Cuando uno se confiesa, miren, las confesiones es un sacramento que cuesta muchísimo, a mí me cuesta. A mí me preguntan, padre, ¿usted se confiesa? Sí, yo me confieso. Pero es más fácil escuchar a alguien que se confiese que cuando le toca a uno confesarse. Uno los entiende, cuesta. Pero ¿saben qué? No se trata de llegar a un lugar, de llegar a hacerlo por temor. Se hace porque tengo la conciencia clara de que a través de eso, de la gracia, de no recibir al Señor de una manera en la que no preparada, una manera realmente no dispuesta, que mi corazón no esté dispuesta, pues hacerlo es un gesto de desamor, es un gesto de desamor hacia el Señor. Y por eso, como no le temo, pues entonces voy y me reconcilio para que reconciliado pueda acceder a esa gracia, a ese alimento de vida eterna. Nosotros somos pasajeros, ténganlo muy claro, estamos aquí de paso. Y lo más importante es lo que construyamos para lo eterno. Para lo eterno. Miren, los niños, cuando los niños comienzan su proceso de crecimiento, ¿a dónde entran a estudiar? ¿Qué comienzan a hacer? Kinder, ¿no es cierto? Después de kinder, primaria, ¿no es cierto? Después de primaria, secundaria. Después de secundaria, universidad. Después de la universidad, a trabajar. Después de trabajar, a casarse.
Después de casarse, tener hijos. Después de tener hijos, divorciarse no. Después de tener hijos, nietos. Después de tener nietos, bisnietos. Después de bisnietos, no, pero ustedes tienen mucha esperanza. ¿Por qué les digo esto? Con eso termino. Porque uno va adquiriendo cosas. Uno tiene casa y después tiene carro y llegó a su edad adulta y sacó sus diplomas y se casó, tuvo hijos, ellos se van, los hijos se van. Tuvo nietos, se volvió viejo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora del té te das cuenta de que en tu vida, eso es maravilloso, ¿no? No estoy diciendo que sea malo. Lo que uno tiene que vivir, lo tiene uno que vivir. Es maravilloso. Pero a lo largo de tu vida te das cuenta que al final, siempre va a estar ese y que solamente Dios va a llenar.